¿Qué formó a Robert Martínez para que Robert fuera lo que es hoy? Muchas cosas, muchas personas, y sobre todo lo que ha surgido, lo que ha derivado de reflexión de todo lo que he leído, de todo lo que he visto, de todo lo que he conversado. O sea, es un conjunto de tantos factores que costaría resumirlo, pero voy a intentarlo. Libros muchísimos, la biblioteca es enorme, es extensísima, desde lo astrológico a lo no astrológico, a lo esotérico a lo no esotérico, aunque por supuesto siempre tienen mucho más foco y es más central todo aquello que tiene que ver, pues eso, con la astrología, con hacer cartas astrales a gente y con escuchar mucho a la gente. Yo creo que lo que hace que uno aprenda es reflexionar sobre cualquier conversación, reflexionar sobre cualquier comportamiento, reflexionar sobre cualquier persona que ha conocido en su vida. Todos son libros abiertos y realmente me resulta muy fácil volver a releer a las personas, leerlas una y otra vez, sacando nuevos matices. Entonces me gusta mucho escuchar, me gusta mucho observar y sobre todo repensar y digerir luego la intimidad de mi casa. Digo, vale, acaba de pasar algo con alguien, ahora voy otra vez a reescucharlo, voy a pensarlo de nuevo, voy a volver a revivirlo. Y eso es básicamente la esencia de lo que he ido aprendiendo, porque libros te podía citar 50, películas, series, y bueno, no acabaría nunca porque hay miles de referencias. Pero en general te podría decir que me interesa todo aquel tipo que tenga algo extraordinario, tanto para bien como para mal, pero algo que destaque, algo que sea diferencial, algo que sea rompedor. Si tiene algo rompedor, está en mi equipo. O sea, las historias diferentes. Sí, personalidades diferentes, historias diferentes, personalidades fuertes, personalidades que destaquen en algo, me da igual lo que sea, pero que por lo menos sobresalgan y rompan el promedio. A mí lo que más me hace detestar es la personalidad promedio, esa persona que simplemente tiene respuestas plantilla y que todo lo que dice tiene que ser políticamente correcto o adaptado a un guión. Pues yo quiero cualquiera que se salga, cualquiera que sea un poco divergente, que sea un poco disidente, ya me vale por lo menos para prestarle atención. Porque claro, las personas que solo responden de manera plantilla son reemplazables unas por otras, entonces cuesta mucho aprender de ellas, salvo de los defectos, que suele ser lo único que suele destacar por algún motivo. Oye, Robert, vamos a detenernos ahí, en esas personas plantilla. Yo tengo una polémica con todos mis amigos, ¿no? Cada uno tiene sus ideas, pero siempre sale el tema, y el tema sale y es el siguiente. Llega un momento de la conversación en cuando estamos así, de los nuestros, juntos, de esto que tú sabes, que te refuerzas, que te dan ganas de seguir, ¿no? Y siempre sale lo mismo, ¿no? Oye, pero la gente, o sea, como masa, ¿qué pasa? O sea, ¿están hipnotizados? ¿Están bajo un hechizo? Decía Pilar Baselga. ¿Están bajo una hipnosis mega chunga? ¿O, que otros lo dicen, o son cascarones huecos? Es una mezcla de ambas. No, es una mezcla de ambos. O sea, el hechizo, la hipnosis, yo creo que es evidente porque todos lo estamos en cierta medida un poco hipnotizados y cada vez que despertamos un poco en alguna área de la vida es como si se deshace ese hechizo y en esa área empiezas a ver más, a pensar más y te das cuenta de que en toda tu vida, en ese aspecto de realidad, apenas habías pasado, apenas habías transitado. Es como si no te hubiera interesado, como si hubiera una barrera o una neblina que te impedía llegar. Entonces, se puede reconocer la hipnosis ajena porque resuena con la propia, con la que todos hemos vivido en muchas áreas de la vida en la cual no nos hemos parado a reflexionar prácticamente nunca hasta que un día lo hacemos y de repente empezamos a descubrir toda la mierda que sale de ahí, ¿no? Y creo que hay ejemplos ahí abundantes en los últimos años de cosas donde que a lo mejor no nos hemos planteado lo suficiente y que un día dices, hostias, sí que hay mierda aquí, hay mierda para aburrir, cosa que no esperaba. ¿Son cascarones vacíos? Podría ser, de hecho, cuando energéticamente se mira a alguien que está muy hipnotizado, llegamos al punto que ves que está desconectado del alma. No significa que no tenga alma, sino que los circuitos, los canales energéticos, los tubos de luz que le conectan, están desconectados. Entonces, a efectos prácticos, el enchufe no acaba de conectar, no acaba de hacer contacto. Y si no hay contacto, pues entonces la luz no acaba de llegar. Y entonces se hace muy difícil a la práctica hablar con una persona que es como ese cascarón, porque realmente no recibe la información que tú le quieres dar.
no hay manera, o sea, no hay estrategia válida para que la otra persona escuche, observe y reciba auténticamente tu respuesta. Entonces, para mí las respuestas son las dos cosas. Vale, vamos a poner con que esos cascarones se han quedado vacíos. Hay algunos que están vacíos. ¿Vacíos o vaciados? Vaciados. Eso. O sea, sí. ¿Y por qué? Ha sido parasitación arcóntica, entidades interdimensionales, proceso de meca ultra. O sea, a medida que la personalidad se va rompiendo con todo el proceso de adoctrinamiento, digamos que lo que ocurre es que los diferentes centros del ser se van separando entre sí. Es como si las células se separaran y ya no hicieran contacto. Hemos dicho que energéticamente sucede que los cuerpos de arriba no hacen contacto con los cuerpos de abajo. Pero eso primero pasa a un nivel psíquico. O sea, mi parte emocional se disocia de la parte mental. Entonces, o pienso o siento, pero las dos cosas sincronizadas no puedo hacerlo. Y entonces la persona se va descoordinando. De hecho, las ves andando por la calle muchas veces como zombies y no te ven. O sea, yo he llegado a chocarme con mucha gente porque no me ven, van directos hacia mí, estamos a punto de colisionar y me tengo que aportar siempre yo. Ellos no se apartan absolutamente nunca y es como si no lo vieran. Algunas veces yo digo, bueno, voy a chocar a ver qué pasa. Chocan y no se inmutan. Ni siquiera dicen, hostia, ¿qué ha pasado? Perdón. No. Se quedan completamente impasibles, chocan de cara y siguen caminando. El coño, me hacen los putos lemmings. Entonces, sí, son vaciados porque una vez que se va produciendo esa disociación, hay entidades que van succionando su energía, que es lo que puede ver cualquiera cuando hace un ejercicio de sanación energética o hace una proyección astral, y entonces ves que realmente hay parásitos energéticos que van ahí absorbiendo y succionando y es algo tremendo de ver. Y supongo que la gente cuando hace pues ayahuascas, peyotes y demás también puede llegar a ver exactamente esto que hemos visto muchas veces en esos estados alterados de conciencia. Yo he visto cosas, ¿sabes? Por eso también nos llevamos un poco bien, ¿no? Para empezar, yo he tenido en mi vida, y lo digo así, y siempre lo digo, además, es una cosa que la gente animo a que si alguien lo ha tenido también, que no se lo calle, que no es algo vergonzoso. Yo he tenido 2 experiencias cercanas a la muerte en mi vida. 2. A los 6 años y a los 34. Sí, en el 34. 2 experiencias muy claras de ver la realidad desde fuera. Y toda la vida he percibido esos parásitos de forma muy clara. De hecho, he llegado a verlos en alguna ocasión. Y entonces mi pregunta es, Robert, ¿cómo nos podemos desparasitar de estos entes? Es un proceso complicado, pero si lo que hacen los parásitos es aprovecharse de que el ser ha sido fragmentado, pues lo que hay que hacer es volver a cohesionarlo. Y todo empieza a partir del centro, que es el ser, ¿no? El ser sería aquello que tú eres. Cuando una persona empieza a ser más auténtica, poco a poco se va dando cuenta de todas las veces que hace concesiones a los demás y deja de ser uno mismo. O sea, digo algo que realmente no pienso ni siento para no ofender a otro, para no molestar a no sé quién, para no molestar a no sé cuánto, para complacer a menganito, y al final ya me acabo olvidando de qué es lo que yo realmente quiero. Luego no me atrevo a decir lo que yo quiero porque pienso que voy a ser juzgado por unos y por otros. Al final, ¿eso qué significa? Que estoy disociado, estoy defragmentado. Quiero deshacer los parásitos, tengo que reunificar el ser. Tengo que empezar a ser yo mismo de verdad, aceptando todas las consecuencias que ello conlleva. ¿Significa convertirse en alguien completamente sincericida, sin ningún tipo de filtros? No. La primera parte es el ser. Luego capto las normas sociales, entiendo las normas sociales y hasta cierto punto me adapto, pero me adapto mejor. Me adapto sin traicionarme, me adapto sin tener que estar mintiendo y fingiendo constantemente. Y si voy a mentir o fingir, sé perfectamente que estoy mintiendo o fingiendo. No me acabo creyendo esa falsa personalidad adaptativa que se ha sometido al sistema. Cuando uno empieza a hacer eso poco a poco, entonces la estructura se empieza a organizar. Y cuando tú te haces una limpieza energética es muy fácil liberarse de los parásitos. Se puede hacer la limpieza de parásitos directamente sin reunificar al ser, pero entonces volverán. Estarás un tiempo de puta madre que de repente te sentirás súper revitalizado, súper fuerte, como más anímico, más fuerte, más vital,
Lo que pasa es que con el tiempo volverás otra vez a los mismos vicios, a los mismos miedos, a las mismas mecánicas, a las mismas inercias, a los mismos traumas, y esos parásitos en definitiva continuarán. Así que para desparasitarse hay que reunificar el ser y luego aplicar técnicas de sanación energética que no son demasiado complicadas, pero hay que aprenderlas. Bueno, esto yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Te voy a hablar de algún libro y tú me vas a decir qué opinas. Si yo te digo Krishnamurti, la revolución interior. Conozco a Krishnamurti, creo que Revolución Interior lo he leído porque se me mezclan un poco los títulos, ya que los títulos la mayoría estaban como un poco hechos a partir de conferencias y demás, pero sí, Krishnamurti en general me gusta bastante. Me parece un tipo al que se le nota que no es una persona culta, en el sentido de que no está viciado y condicionado por lo que ha leído, sino que es una persona que piensa y razona en voz alta. O sea, que todo lo que sabe sobre el mundo, casi todo lo que sabe sobre el mundo, es algo de cosecha propia. Se nota que va razonando sobre la marcha y eso me gusta porque es auténtico y genuino, y he dicho que es uno de los rasgos que más valoran los demás. Entonces, pienso que Krishnamurti es un gran autor, y de ese libro en concreto, que no recuerdo si he leído ese o alguno parecido, pero al fin y al cabo casi siempre habla de la liberación, ¿no? De romper ese condicionamiento, claro, y empezar a pensar por uno mismo, dándose cuenta de todos, de cómo somos pensados por otros. Es que Krishnamurti me estaba recordando todo lo que me decías, precisamente a esos libros, charlas de Krishnamurti. Krishnamurti se tiró muchísimos años dando conferencias porque le llamaban para dar conferencias, y entonces reunía, normalmente solía ser gente que partía de todo este movimiento que empezó Timothy Leary y toda la gente del LSD, del rollo hippie, Woodstock, toda esta gente que luego deriva en el New Age. Entonces, Krishnamurti, lo bonito y lo maravilloso que tiene es que el tipo les hablaba a ellos para desconectarlos de los gurús, porque el único camino que tú puedes recorrer es la revolución interior. Esto viene a colación con lo que estabas contando, ¿no? Cuando recompones tu ser, porque si no los parásitos volverán. Esto es como la medicina germánica, ¿no? Que tan mala prensa tiene, pero en el fondo va a la raíz del problema, porque la raíz del problema, si consideramos que nosotros somos, cuando estamos plenos, somos una mente que es creadora, la mente puede también crear enfermedad dentro de nosotros. Esto está totalmente estudiado, por eso se quitaron de en medio a Hammer, por eso no se habla hoy día de la medicina germánica. Entonces, para sanarnos tenemos que ser plenamente conscientes de nosotros mismos. Esto es un camino hacia el interior, que lo decíamos en el programa de la semana pasada, ¿no? Y respecto a eso, vamos a otro libro que no sé si habrás leído, pero si no te cuento la historia, que es, bueno, Carlos Castaneda, lo habrás escuchado. Sí, hombre, sí, hombre. Tiene una saga que es Las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Que es trata del camino que recorre al ingerir peyote, pero va al desierto de Sonora. Bueno, va varias veces, bueno, que se lo lea a la gente, porque es muy interesante. A lo que voy es que mediante el peyote, mediante la ayahuasca, mediante enteógenos, porque oye, yo aquí no voy a recomendar jamás ninguna droga, no, drogas no, pero hay plantas de poder que se llevan usando ancestralmente por la humanidad desde no se sabe ni cuánto. Y hay gente que gracias a esos viajes elegidos, puntuales, que no lúdicos, cambian su vida, y por eso se llaman caminos iniciáticos, porque conectan con el ser y su vida por completo cambia y adquieren un sentido que no habían percibido, precisamente porque estaban dentro de esa matriz, de esa celda, de esa jaula en la que todos vivimos. Y esto nos saca rápidamente. Y entonces toda la historia que nos narra, sea cierta o no, que nos narra Castaneda, hay un viejito, hay dos viejitos, uno que es Juan Matus, su maestro, y otro que es Gerardo, que es Genaro, Juancho y Gerancho, que se llaman entre ellos, ¿no? Y entonces le ayudan a descubrir un concepto que es básico, que es el ser está dividido entre el tonal, que es este traje que nos hemos puesto para vivir en esta Matrix,
y el nahual. Y el nahual, por asimilarlo a algo, es un espíritu guerrero. O sea, no es un espíritu dócil, es guerrero. ¿Tú leíste esto o sabes algo de esto? ¿Qué te parece? Sí, vamos, son uno de mis libros de cabecera. De hecho, mi favorito es El arte de ensoñar, que lo he estudiado al detalle, y no solo he estudiado, sino experimentado al detalle todo lo que es ese mundo sutil y ese mundo del ensueño. Y claro, el tonal y el nahual también lo distinguen como, bueno, el mundo aquí físico es el tonal y el nahual es el mundo del otro lado, el mundo del ensueño, el mundo de la segunda atención que le llaman. De hecho, hay muchos sinónimos para expresar lo mismo. Y me parece que tanto don Juan como don Genaro, hostia, son maestros brutales, espectaculares, y cualquier frase suya es oro puro. O sea, cualquier libro de Castaneda, solo por lo que dice don Juan o por que dice don Genaro, esas enseñanzas son brutales. Lo que decías de las plantas sagradas. Son lapidarios, macho, son absolutamente lapidarios. O sea, te pega cada hachazo, tienes que parar, no sé si te pasó a ti, y reflexionar. Hostias, cuidado, perdona que te he interrumpido. No, es maravilloso por la capacidad de síntesis, por la rotundidad y por la verdad que se entrevé entre sus palabras. Para mí, yo lo leía y digo, esto no es ficción, esto es de verdad seguro al 100%. Y es cuando empecé también a poner a prueba ya pues todas esas enseñanzas, ¿no? Yo no he recurrido a los peyotes, ayahuascas y demás, no he recurrido nunca a ese tipo de plantas, pero entiendo lo que hacen, porque con los ensueños o con las canalizaciones se consigue lo mismo. Entonces, básicamente, entiendo que se lo daban a Carlos Castaneda, porque era una persona muy rígida, estaba muy metida en la Matrix, era alguien muy académico, y esa mentalidad tan académica le impedía relajar lo que llamamos punto de encaje. O sea, su atención era incapaz de bascular hacia lugares desconocidos. Todo lo quería interpretar y leer desde su pequeño mundo cuadriculado. Entonces, con las plantas sagradas, una persona puede traspasar ese umbral, pasar del nahual del tonal al nahual, pasar al otro mundo, pasar al otro lado, venciendo esas resistencias que la mente parásita y arcóntica ha hecho que la persona sea incapaz de salir de allí, salir de esa cuadrícula. Entonces, bueno, las plantas sagradas pueden servir para algunas personas para ir más allá de sus propias resistencias. Aunque existe ese camino del guerrero, que como tú dices, no es nada dócil, porque requiere la impecabilidad y la implacabilidad. O sea, que donde pongo el ojo, pongo la bala, que es una manera que ellos llaman la intención o el intento. Pon el intento allí y que no te desvíes jamás de lo que te has marcado. Cuando haces eso, tu capacidad de manifestación se convierte en algo superlativo. Y la impecabilidad que es el camino recto, el no permitirte, lo hablábamos la semana pasada, fíjate que se va hilando este programa, y para eso se hace, para que la gente no solamente vea noticias y mierda, que todos estamos acostumbrados a todos en esta época de recorte de libertades absoluto, que bueno, muchos aventurábamos, pero incluso yo, por ejemplo, llevo muchos años hablando del nuevo orden mundial, pero siempre piensas, joder, pero yo no lo voy a ver, y llegó. Entonces, en este mundo tan difícil de llevar, es importantísimo que tengamos un camino interno y que nos obliguemos a hacer ese camino interno siempre, porque es lo único que nos puede proteger de esa matriz, porque siempre podemos huir hacia adentro. Y gracias a huir hacia adentro sabremos cómo escapar fuera.